muchas gracias por venir. Yo me llamo Daniel López. Sobre todo muchas gracias al Foro Social por organizar este evento, y también a Rubén Uceda por venir, que me consta que ha tenido una semana muy mala y ha hecho bastante esfuerzo por venir, y bueno, a toda la gente del Foro Social por el apoyo en este evento, ¿no? Intentaré ser muy breve presentando a Rubén. Bueno, Rubén me ha explicado antes que lo que se llama autor completo, es ilustrador y guionista de novela gráfica. Yo no sabía que se llama autor completo esto. Además es padre. Yo sobre todo le conozco por amigo desde hace un montón de años, que ni me acuerdo, más de 20, bastante más, igual 25. ¿Ibais al jardín de infancia juntos? Casi. Yo quería comentar, sí, por ejemplo... 26 años, justo, más o menos, ¿no? Más o menos. Para mí, yo quería comentar, yo trabajo mucho en el mundo de la agroecología ahora y demás, y debo confesar que Rubén me llevó probablemente a la charla que fue fundacional para mí, en un centro social ocupado en la calle Siena, en Madrid, debía ser en el 93 o 94, donde estaban presentando un proyecto de ocupación rural que era pionero en Madrid en ese momento, es esto de Agropower, le llamaban, que luego ocuparon Arizkuren, y ese proyecto además luego fue origen de un montón de trabajo que yo seguía haciendo a nivel activista, y de la coordinadora estatal que se creó de ocupación y preocupación rural, que se llamó, que siguió funcionando hasta hace pocos años, ¿no? Y para mí eso era, fue importante. Yo recuerdo ese evento como importante, aparte de muchas otras cosas que hemos vivido juntos. Por ejemplo, Rubén estaba en Lucha Autónoma, igual os suena a alguien, ¿no? En el colectivo autónomo de Tetuán, en aquellos años de la post-transición, ¿no? Y en aquello que la transición se llamó Nuevos Movimientos Sociales, ¿no? Y en esos tiempos, en la primera mitad de los 90, era una organización importante, quizá juvenil, no sé si llamarla juvenil, pero éramos jóvenes, todos muy jóvenes. Yo no estaba en Lucha Autónoma, ¿no? Pero tenía mucha cercanía, y de la mano de Rubén y de alguna otra gente, pues también fui aprendiendo mucho, y lo que trabajábamos en esos tiempos de insumisión, de ocupación, etcétera. Luego tuve el placer de compartir con Rubén también lo que se llamó en un momento el colectivo Bajo el Asfalto está la Huerta, del que surgió un proyecto que hoy se llama Bajo el Asfalto está la Huerta, pero que surgieron muchas más cosas, desde publicaciones. Se ocupó otro pueblo en Navarra de gente de ese colectivo inicial, que era un grupo de debate sobre territorio y autogestión, que teníamos gente variada, de movimientos sociales variados, ¿no? Desde más o menos de onda libertaria todos, ¿no? Y así podríamos decir. Rubén fue agricultor, a partir de eso montó otra cosa parecida al BA, que no llegó a ser BA, y yo eso se lo recriminaba siempre, que se llamaba Surco a Surco, que no iba bajo el asfalto está la huerta. Se fue a vivir al campo mío, he ido a vivir con él y no fui, al final les dejé colgados en el último momento, y porque los dos somos de Madrid, eso se me olvidó decir. Y bueno, poco a poco pues Rubén fue desarrollando la voluntad, ¿no? de hacer cómic. Ha escrito y ha publicado un montón. Baídos fue lo primero que publicó él. Luego con Ecologistas en Acción, con Libros en Acción, publicó el de Capital, un libro muy interesante, una metáfora muy interesante, ¿no? Mezclando como la Biblia y otros conceptos más de análisis de economía política. Publicó versoñetas con versos de Jorge Richman, también con la editorial de Libros en Acción, ¿no? De Ecologistas en Acción. Uh-huh. Después con La Oveja Roja, ¿no? No. Capital del consumo, sí. Vale, ahí me voy. Fue con Solidaridad Obrera, con el Sindicato de Solidaridad Obrera, que publicó El Corazón del Sueño, una novela gráfica que a mí me parece interesantísima, ¿no? Sobre la Revolución Española. Muy interesante, y este es el siguiente trabajo. Sí que para quien quiera está preparando nuevas producciones, muchas, algunas que tienen que ver con aquello que compartimos más en ese tiempo, como lo que hoy se llama agricultura sostenida por la comunidad, como sería Bajo el Asfalto está la Huerta, o el cooperativismo agroecológico. Son nuevos proyectos, pero este es lo que venimos a presentar hoy, que confieso que no me lo he leído porque estaba esperando a ver a Rubén para tenerlo, y entonces le dejaré que lo presente él. Sí que decir que es la primera novela gráfica que publica ACAL, y a mí eso me parece importantísimo y me parece un honor para Rubén. Creo que va a ser algo muy interesante y también muy pertinente. Yo venía ahora oyendo la Radio 5, oyendo disparos de pelotas de goma en la Plaza Urquinaona en Barcelona,
y un poco, bueno, pues de aquellos barros estos lodos, ¿no? Y un poco el PSOE que gobernó la entrada de España en el capitalismo global, ¿no? La entrada de la Unión Europea en España, ¿no? Y hoy sigue gobernando la inserción del capitalismo español, del capital, del gran capital español, ¿no? Tanto en el mercado interior y gestionando la hegemonía del capital español como su inserción en los mercados globales, ¿no? Y cada vez con más palo que zanahoria, pero ahí siguen gobernando. Y de alguna forma entiendo que este libro, esta novela gráfica, nos puede ayudar también a entender qué nos está pasando hoy. Sin más, le dejo a Rubén que presente. Muchas gracias por venir. Bueno, pues gracias a ti. Sí, está muy bien porque como he venido sobre todo aquí, Dani ya te saca los colores. Esto de que te presente a alguien siempre, ¿no? Vienes y has hecho un cómic, un TVO y ya está, y cuentas un poco la temática y cuentas un poco el cómo lo hiciste y todo bien ahí, pero vamos, nadie se pone a contar ahí que hiciste un colectivo que se llama Lucha Autónoma, otra cooperativa que no sé qué. Está muy bien, o sea, y que nos conocimos aquella vez cuando no sé qué. Nos conocíamos ya, pero... Las borricadas, ¿eh? Bueno, pues está bien, o sea que es emocionante también, eso mola. Y bueno, sí, también es un poco por eso, por lo que uno hace estas temáticas, ¿no? Porque si este es el quinto cómic o así librillo gráfico, pues sí que es verdad que es porque, claro, porque uno ha estado en eso y son las inquietudes. Entonces, claro, buscando inquietudes y temas fuertes que te merezca la pena estar varios años haciendo una novela gráfica, pues suelen ser entre 2, 3 o 4 años en algún caso. Pues sí que es verdad que tienes un tema que te llegue y que te emocione suficiente como para que no se te caiga a lo largo de los años que estás haciéndola. Porque si no, al tercer año ya te quedan 20 páginas y dices, ¡buah, vaya rollo de tema! ¿Y ahora qué hago con mis otros 2 años, no? Entonces, claro, tiene que ser un tema así fuerte, ¿no? Y que merezca la pena contarlo, ¿no? Siempre que esté ahí la idea esa ahí bien sentida, ¿no? Creo que la transición, como yo he tenido la cara dura de haberla vivido solamente hasta los 8 o 9 años, pero bueno, en esa época al menos, pero claro, sí me ha tocado vivirla pues como a mucha gente, pues a lo largo de las conversaciones familiares, de las conversaciones de todo tipo, en las relaciones y sobre todo el contexto social, la trayectoria política, económica y de todo, ¿no? Es decir, que estamos imbuidos en esa gran piscina, ¿no? De lo que deriva de aquello, ¿no? Es decir, pues el paso de un régimen a otro en el que, bueno, pues se hace como se hace. Y qué mejor título al final que Un atado y bien atado para un cómic que habla de esa horquilla histórica llamada Transición, que va a ser golpe a golpe porque más o menos es un poco sucesión de capítulos lo que hay en el cómic este, y en cada capítulo, que es un poco autónomo, pero hay algunos que tienen una línea en el que salen más o menos personajes al menos de características parecidas, y hay alguno que se repite como el famoso Juan Carlos, que es el padre del actual rey este. Y bueno, pues entonces este señor sí que va saliendo mucho en el cómic. Y entonces un poco como que da esa línea. Hay otros como el Chicho Sánchez Ferlosio, que va cantando así todos los temas a lo largo del cómic y tiene apariciones estelares de pronto ahí en medio de una huelga de obreros, o en fin, o tiene su propio capítulo. Bueno, pues esto era un poco golpe a golpe, ¿no? Porque empieza y acaba de esta manera por esos capítulos. Y bueno, dentro de esas secuencias y de esas formas, pues al final decimos que Atado y bien atado también yo creo que le da un sentido a lo que en el fondo es la idea que se transmite desde el principio hasta el final, ¿no? Algo que tienen que atar las élites y que parece que se les puede desatar en cualquier momento porque la gente tiene fuerza en aquella época suficiente como para que los movimientos sociales, y sobre todo los más importantes y potentes, que era el movimiento obrero y el movimiento vecinal, pues tuviesen algo más que decir que acabar en un régimen parlamentario, en una democracia de muy baja calidad, con encima una monarquía parlamentaria y demás, ¿no? Entonces creo que, bueno, había anhelos mucho más grandes. Había también un espíritu también anticapitalista y una parte de la gente que respiraba con la lucha de clases en su día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, eso a mí me transmite aquella época, ¿no? Bastante militancia, activismo y movimientos sociales fuertes, ¿no? Y bueno, pues eso había que dirigirlo por las élites. Entonces, pues bueno, al final esa frase de Franco que sin poner la vocecilla en Franco, no sé cómo es, esa del pito que tenía y tal, ¿no? El tipo este que
que no terminan de sacarle los polvos ahí de la cruz esa, y que decía, a ver, esto de las gafas, porque hace tiempo que... Vale, a ver. Bueno, pues decía eso, que fue pues en la típica Nochebuena, ¿no? Que antes era Franco, luego Juan Carlos y ahora Felipe VI. Y si siguen así las cosas, también ahora la princesa Leonor seguirá haciendo Nochebuenas contándonos el mismo rollo de lo que toca, ¿sabes? Pues en aquella en la que era director de Radio y Televisión Española, Adolfo Suárez, precisamente, pues ya sabiéndose que le quedaban 2 telediarios o menos incluso, pues dijo aquello de que respecto a la sucesión a la jefatura del Estado, sobre la que tantas maliciosas especulaciones hicieron quienes dudaron de la continuidad de nuestro movimiento, todo ha quedado atado y bien atado con mi propuesta y la aprobación por las Cortes de la designación como sucesor a título de rey del príncipe don Juan Carlos de Borbón, dentro y fuera de España. Será reconocido tanto con los aplausos como con los silencios la prudencia de esta decisión trascendental. Y eso dijo el jefe de Estado por aquel entonces, y bueno, pues hasta ahora más o menos hemos llevado una cierta continuidad, por lo menos desde luego con las élites de esto que tenemos, ¿no? Del españolismo y demás. Y bueno, pues esa era la idea de atado y bien atado, ¿no? Que si pasamos de un régimen a otro y hay una parte de este sector de franquistas que sí, desde luego, que ven que va a morir su líder y que hay un sector que ve la necesidad de que tiene que haber una reforma, ¿no? Como la que hubo cuando, sin irnos tan lejos, pero bueno, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial gana el parlamentarismo contra el fascismo. Aquí no ocurre, pero claro, ellos son capaces de ver que ya tiene que haber una reforma y tiene que haber un parlamentarismo, ¿no? Entonces en ese proceso pues se suman a ese cambio que va a haber, pero para eso al menos necesitan otro actor, no ser los mismos franquistas los que... Eso es lógico, ¿no? Entonces pues claro, necesitan ese segundo actor, que en ese caso pues el que vino más idóneo, ese que venía de Europa, la socialdemocracia, y que fue apoyado pues en estos nuevos grupos que venían de los jóvenes del PSOE, ¿no? Felipe González, del Guerra y etcétera y tal, que eran los que iban a abanderar eso que iban a ser pues los que iban a progresar como nuevos actores y a colocarse en los puestos de poder. Y eso que también se ha llamado la progresía, pues, y como además supo decir Enrique Tierno Galván en aquel discurso famoso, decir, bueno, el que no esté colocado, que se coloque. Como también aviso a navegantes, no solo de esto, sino de iros colocando los puestos del poder, porque ahora nos toca también a los nuestros, ¿sabes? Irnos colocando. Entonces un poco como que había que dejarlo todo ahí colocado y bien colocado, no solo atado y bien atado, pero había que colocar las cosas, ¿sabes? Entonces claro, luego también la transición tiene una cosa así potente, que era lo que más me llamaba la atención con este libro, que era lo de combatir un poco pues esa narrativa de yo qué sé, pues de cosa maravillosa, como Victoria Prego decía, ¿no? Que era una cosa fantástica la transición, indiscutible, que esa me la llevo yo comiendo, hasta mis padres que vienen del PC, me la llevo comiendo, ¿sabes? Todo el tiempo, y a mí me preocupaba y fue un motor de hacer este cómic. O sea, decir, vamos a ver, o sea, la narrativa fue, y no había otra opción, y es verdad que para ganar libertades es comprensible, pero de verdad que se hizo lo mejor posible, o sea, no es discutible. Claro, luego si además depende a quien preguntes, pero si preguntas a Victoria Prego, encima no solo tenemos que estar orgullosas de la transición, sino que además es que es algo a exportar al planeta entero, y lo siguen diciendo a entrevistas de hoy en día, y que bueno, pues es que eso es genial y maravilloso. Bueno, eso lo podemos escuchar desde Albert Rivera, cualquiera, ¿no? De los que están ahora defendiendo lo mismo. Y ese régimen pues sigue ahí potente, y bueno, pues está claro que esos grupos, sobre todo como el de Prisa, pues lo dejaban todo manipulado y bien manipulado. Entonces ahí estaba la cosita. Pero yo creo que faltaba algo aquí también, ¿no? Para construir una transición como esta, de régimen a régimen, y dejarlo todo bien atado, manipulado, colocado y tal, pues hacía falta también algo más, ¿no? Que era que bueno, pues los grupos de élite económicos de este país, lo que ahora conforman el IBEX 35 y la banca de este país, tenían mucho que ocultar en un régimen en el que había habido una especie de terapia de 1 millón de muertos, con un genocidio bestial, en el que había habido un éxodo brutal de más de 500 000 de personas fuera del país, en el que se habían enterrado a mala muerte en fosas comunes sobre las que estamos viviendo todavía, y que bueno, pues que toda esa barbaridad, ese genocidio sobre el pueblo, esa terapia de sangre y fuego, ¿no? Que es una especie de continuidad histórica también de la españolidad, añado hoy que está lo de Cataluña, pues es verdad que estaba ahí, ¿no? Y que si había algo que ocultar era que después de la guerra civil, pues esta gente, los poderosos, los que son el IBEX y la banca, pues se quedaron, porque claro, se quedaron y detentaron con bienes muebles e inmuebles, ¿sabes? De todo tipo, y que bueno, gracias a eso también hicieron parte de la fortuna de la que hoy disfrutan. Y bueno, pues eso había que ocultarlo cuando tú eres heredero de algo así, ¿no? Entonces, claro,
me interesa dejarlo todo pagado y bien pagado. Entonces, claro, ahí como que tenemos ahí una especie de cuadratura del círculo, dicho esto, así como introducción y tal, que no sé si estaréis o no de acuerdo, pero yo por lo menos arranco así, pues está muy bien. Y yo lo suelto, y además encima no solo lo suelto, sino que para dejarlo así en plan un poquito divertido, os voy a poner este vídeo de... ¿Esto tiene sonido, por cierto? Configuración recomendada, ¿qué es esto? Por favor. Vale. ¿Esto tiene sonido? ¿Sí? No sé, espera. No, pásale a... ¿El qué le pasó? Es que no pregunto. Cerrale VCD, a ver si tiene el programa VLC. Sí, lo tiene, sí. Sí, pues Sí, pásale. lo que me pregunto es si va conectando. Bueno, o sea, yo es que pongo unos vídeos y no he quedado en la... Ahora. Sí, pero no suena, ¿verdad? O que las No suena, no suena. No tiene sonido, ¿no? El ordenador. Sí, si me dais un segundín pongo unos altavoces. Fíjate que yo a veces tengo altavoces, los suelo traer, pero no hemos caído. Bueno, si no pasamos, ¿eh? O sea que... Lo que pasa es que tengo unos vídeos así que algunos son medio interesantes. Tengo un videoclip del cómic y eso, y bueno, pues si queréis entreteneros un ratillo aquí con lo del cómic, pues lo suelo poner. Pero... Todo lo tuyo yo me pongo Sí. aquí un segundo. Bueno, pues yo sigo contando el cómic, venga. ¿Y os parece bien? Sí, sigo con esto. Y luego ya vemos... Bueno, pues por ir destripando lo de dentro, pues son así como 9 episodios que van a lo largo del cómic y que son estos de Atado y Bien Atado. Que se llaman igual que el título, por cierto. ¿El qué? El botellín bajarle, que quiero hacer fotos pero sin Propaganda. que nada, Sin hablar de- beber podéis seguir bebiendo. Bueno, pues básicamente estos episodios, 9 episodios, junto con otros que se llaman Los Pretorianos, que luego os enseño algunas imágenes, son las de los malos. Y luego están los de los buenos, vamos a decirlo así, de la gente buena, leña. O sea que... Bueno, o sea, lo que quiero decir es que he intercalado episodios entre la gente que está activa en la calle, o sea, es decir, reivindicando otras sociedades posibles, y luego están las élites, como he mencionado antes, dirigiendo, ¿no? Entonces, con su pergeñando planes obsesivamente y trabajando duro, pues tenemos, por ejemplo, en estos episodios, pues bueno, pues sale sobre todo el Juan Carlos, que se tiene que configurar como rey. Hay mucha gente que le parece por aquella época indiscutible que es un rey, que es al fin y al cabo el ahijado nada más y nada menos que de Franco, y entonces por lo tanto pues directamente es un rey fascista. No cabe lugar en un nuevo régimen que se parezca a algo democrático meter a un rey fascista como cabeza del Estado. Entonces claro, eso se lo tuvieron que construir, y mucho, como imagen de rey demócrata, y no sin dificultades. Y bueno, por lo que vas leyendo en esa época, pues tuvieron que hacer todo un fresco nuevo de ese rey como rey demócrata, que acaba en el 23F precisamente, que es el último episodio de esta serie de Atados y Bien Atados, que están intercalados dentro del cómic. El 23F además, pues bueno, pues se saca ahí un poco como fue, vamos a decirlo, una conspiración de Estado. Vamos a decirlo que... es decir, han corrido muchos ríos de tinta sobre el 23F, muchos. Hay muchos libros, todo el mundo dice, no sé qué. Al final yo he hecho un compendio de todo eso, lo que me ha parecido más interesante, y he hecho, pues, oye, pues mi propio fresco aquí en el cómic de lo que fue el 23F, con sus 4 objetivos que tenían, y en fin, y el papel del pobre Tejero, que tampoco... Digo pobre porque tampoco le dijeron las verdades a medias. Fue de los que menos se enteró, junto con Adolfo Suárez, de lo que estaba pasando. O sea, es que lo ves y dices, bueno, tampoco me pongo en plan conspiranoico, si es... Es bastante sencillo incluso coger referencias interesantes y construir más o menos pues esa historia de lo que fue el 23F. Que podemos o no estar de acuerdo, pero bueno, yo... Aquí está la verdad del 23F, única, ¿no? Aquí como en el oeste con los libros, aquí os traigo el brebaje que os va a dar la... Bueno, pues bueno, tengo aquí... Y estas historias también son las de, sobre todo la de Juan Carlos, la de los políticos, sale el Felipe González, por supuesto, y toda su camarilla, sale también Carrillo, no excesivamente bien parados ninguno, y bueno, pues salen un poquito más o menos todos los actores que había en la parte política y en la parte de régimen más representativa, y sobre todo, por supuesto, Adolfo Suárez. Y Adolfo Suárez sale constantemente igual con el rey, ¿no? Y bueno, pues más o menos un poco va sacando ciertas curiosidades y cosas oscuras y no tan luminosas.
a veces se antojaba un poco que parecía, cuando lo estaba dibujando y escribiendo, que parecía que era el menos malo, el Adolfo Suárez. Menos mal que luego te leías algo que le habían grabado así los de los servicios secretos, y luego el Felipe González con lo del GAL y el Hombre X y tal, puso el ventilador de mierda y salpicó hasta el Adolfo Suárez, y sacaba reuniones de estas pidiendo que había que asesinar a todos los de tiro limpio y cosas de estas, ¿no? O sea, era un potente señor de estos que al fin y al cabo, pues bueno, tenía lo suyo. Pero así en el cómic parece así como, ¿sabes? Se legaliza el PC con él, no sé qué tal, es otra cosa. No sale de todo mal parado. Luego le busca así algunos flequillos y tal. Pero bueno, sin... Yo es por provocar todo esto, ¿eh? O sea... no sé si lo logro, pero bueno. Intento buscar aquí algunas imágenes, sale... Claro, en estos capítulos sale, aparte, por supuesto, el 23F y otras tantas cosas, pues eso, el referéndum de la Constitución, lo del Sáhara, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí sale todas estas cositas así de... ¿Sabes? ¿Sabéis? Y luego estos otros episodios, que son 7, que les he llamado Los Pretorianos, en homenaje pues a esa guardia que inequívocamente moría por los césares, emperadores y reyes de la Roma antigua, y que, bueno, pues que son todo lo que está en torno a las grandes élites políticas y de régimen, ¿no? Que son, pues eso, militares y policiales, pero sobre todo militares, y que trabajan sobre todo también en los servicios secretos. En esta foto que sale arriba la encontré en el ABC y me pareció muy interesante, porque sale el tal Juan Carlos que conocemos todos, y se sienta con ellos precisamente en el restaurante donde se juntaban en Madrid a comer embutidos y mariscos, y donde decidían todo el rollete de la transición, así a porrillo, lo digo. O sea, es que cuando cogen los testimonios, que además tienen el morro de contarlo todo, ¿sabes? Pues hicimos la operación Diana, luego la operación Promesa, luego y te lo cuentan todo con pelos y señales, digo, y esta gente que hace contando en estos libros, claro, igual no se lo lee mucha gente, o la gente que se lo lee es de la cuerda, o yo no entiendo, o que se lo lea pues como yo haciendo un cómic, y dices, pues lo voy a sacar, ¿no? Y le sacas ahí, sobre todo en este restaurante, pasándoselo, no sé si bomba, pero desde luego vamos haciendo todas las listas de quién va a estar en la UCD, quién no, quién es un experto en el petróleo, no, pues ese, pero busca uno del Opus para no sé qué, y están ahí con sus rolletes y tal, y eso, y va el rey, se hizo una foto con ellos, claro, un día, y salió publicada en el ABC. Bueno, pues esta gente, los pretorianos, son los servicios, son las cloacas del Estado, son los fontaneros, básicamente, y son los que están haciendo las operaciones encubiertas, son la inteligencia encubierta de las operaciones. También salen los militares, por supuesto, que básicamente hay que decir que dirigen bastante el cotarro y tienen mucho poderío, y desde luego pues el ejército por aquel entonces era fuertemente franquista, más franquista que el propio Franco, que era el más franquista de todos. Pues estos eran muy franquistas, y yo no sé si a día de hoy incluso todavía se puede decir que, ¿no? Visto lo visto, pero bueno, básicamente, menos un pequeño grupito y tal que salían por aquí, la Unidad Militar Democrática y tal, que esta gente como que incluso les gustaba la rebelión de los capitanes de la Revolución de los Claveles llamada en Portugal, y incluso la miraban así como diciendo, joder, qué bonito estos. Y esta gente fue, ya lo sabéis, así bastante represaliada, y tuvo sus añísimos de cárcel, y bueno, van dando charlas todavía sobre ello. Bueno, pues menos esa pequeña excepción, en realidad el ejército era de toma y daca. Y ya dicho esto, pues empieza la sucesión de capítulos, así que os voy mencionando algunos, así más o menos rápidamente. Claro, como no empezar en el 74, me he equivocado y había dicho que eran en el 64, pero es verdad, 64 empieza cuando aún es no rey Juan Carlos, y empieza siendo príncipe, y está haciéndole la pelota a Franco, con la familia y con todo, y empieza en el 64 el cómic. Pero en el 74 pues es el episodio de Salvador Puig-Antich, que al fin y al cabo pues es muy conocido, ahí tienes tú su película, y bueno, pues yo me inventé con el documental de Queridísimos Verdugos de Basilio Martín Patino, que sale el verdugo que ajusticia a Roteville a Salvador contando su vida, y entonces me pareció muy interesante contrapear la historia de Salvador con la de su propio verdugo, que se encuentra fatalmente, pero los dos son, no sé si es más pringado todavía Antonio, el verdugo, o sea, vamos, ejecuta la mano del sistema sin duda, vamos, o sea, yo es que veo la vida de este hombre y digo, este es desgraciado, y el otro, pues bueno, ¿sabes? O sea, que decir que, en fin, otra forma de contarlo. Luego empiezan los movimientos, el movimiento a la muerte de Franco, que es en noviembre del 75, pues ya en enero empieza un gran movimiento huelguístico, y el movimiento obrero está muy fuerte, empiezan incluso a salir las mujeres a la calle de las cavernas, de la invisibilidad, de todo, y bueno, incluso haciendo y protagonizando acciones, pasacalles,
todo tipo de cuestiones reivindicativas muy interesantes. Así esta foto de Vitoria Gasteiz de abajo y tal, en el que están haciendo, pues eso, desfilando con un pasacalles de bolsas de la compra vacías y tal, y que luego terminan incluso en piquetes contra la policía, se enfrentan a la policía. Es muy interesante como el papel de estas mujeres que lo cuentan sus asambleas, sus acciones, y me pareció interesante contarlo, un poco para sumarlo a este capítulo, que es uno de los más largos del cómic, que es a la huelga, básicamente las huelgas estas que os he mencionado, que son las del 76, y que bueno, pues que prácticamente se puede decir que todo el país está en huelgas, y que además se están extendiendo como manchas de aceite. Empiezan con un centro de trabajo, quizás en una fábrica, y simplemente por una especie de mimetismo de solidaridad y tal, pues claro, con los mismos puntos reivindicativos, tablas reivindicativas muy similares, pues la gente del efecto contagio dice, pues nosotros también nos ponemos en huelga, ¿no? Y al final hay un montón de fábricas y centros de trabajo alrededor que se ponen en huelga, que atañe a los servicios, que atañe a una población, que atañe al final a una comarca, y que bueno, pues que paralizan constantemente el país en una sucesión de huelgas que no son gobernables para las élites, por lo menos en este momento, ¿eh? Y esto hay datos muy interesantes que son de fiar sobre lo que era este movimiento huelguístico en ese momento. Y bueno, pues me parece muy interesante de contar porque bueno, pues esto es algo que es casi de lo más interesante de la transición, me parece. Vamos, en fin, habría que estudiarlo. Es que como has empezado a negar con la cabeza que no estabas de acuerdo, eso me provoca mucho, porque dice, yo voy aquí con mi rollo, pero por fin hay alguien que dice, no, eso no es así. Bueno, si quieres lo hablamos luego más tarde, si te parece, pero vamos. Bueno, a lo que iba es que más o menos un poco lo que intento en esta pequeña historia es contar cómo sube, cómo está la fiebre en ese momento, cómo sube arriba y cómo luego consiguen que vaya bajando este movimiento, ¿no? Y bueno, como ahí también es transversal las manipulaciones, cómo van surgiendo los sindicatos, aquel antiguo que es UGT, muy ligado por supuesto en ese momento al PSOE y demás, y luego también comisiones obreras, que es en ese momento un movimiento sindical, no es una organización todavía sindical, con delegados estables y permanentes, es otra cosa, es muy parecido a esas secciones que se forman de asambleas de trabajadores. Eso lo sigo yo viviendo en mi trabajo, entonces más o menos puedo razonar un poco y comprender lo que pasaba por aquella época, porque lo mantenemos desde hace muchos años en mi pequeño colectivo de 500 trabajadores, y bueno, pues más o menos me hago la idea de lo que podría ser en aquella época, ¿no? Entre lo que te cuentan, lo que lees y lo que veo yo en mi curro. Y bueno, pues más o menos me hago la idea de que bueno, pues ese movimiento sube, va bajando, y hay un momento en el que, bueno, pues las huelgas empiezan a disiparse, se va bloqueando un poco este movimiento, tiene sus porqués, y se quedan pequeñas islas como Vitoria-Gasteiz. En Vitoria-Gasteiz, pues, en fin, pues hay una huelga que sí que es verdad que implica prácticamente toda la ciudad, y todo el mundo está más o menos en el ajo. Hay en la iglesia de San Fernando, es uno de los episodios conocidísimos de la transición, y ya también un poco por la gente joven, porque está el documental de Louis Jacques, ¿no? que lo cuenta muy bien, en el que, bueno, pues San Francisco alberga una asamblea de 5.000 personas dentro y 15.000 fuera en una concentración, y deciden que ya lo que hay que hacer es sangre y fuegos, reprimir matando gente y acabar ya con el movimiento huelguístico y con ese ejemplo malo para ellos de Vitoria-Gasteiz, que bueno, pues es un movimiento y es una huelga que sin partidos y sin sindicatos pues está protagonizando una historia muy interesante en ese momento. Y ahí acaba un poquito pues este episodio de la huelga, que yo igual me he extendido un poquito más. Hay así algunas viñetas en torno a esto, cuento un poco en qué consistía un poco aquello de la autonomía obrera. Y luego también en la parte cultural, en el 76, se puede contar esto, y también igual no estáis de acuerdo, en que yo lo he entendido así al menos, que bueno, pues el Franco y el franquismo pues nacen de sangre y fuego, del movimiento del rico, diverso y potentísimo movimiento obrero que había aquí en los años 30. Entonces, a sangre y fuego y de sus escombros, de los escombros de ese movimiento obrero al que han asesinado literalmente y lo han destruido, pues no va a asentarse el régimen, se tendrá que asentar en otros sectores y en otros campos, ¿no? La universidad pues entienden que para preparar sus futuros cuadros y seguir prolongándose en el tiempo, pues la universidad es donde tienen que hacer hincapié, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí preparan ahí a sus futuros cachorros,
Pero para su sorpresa, pues se les vuelve del revés, les sale rana el invento. Y tenemos una universidad en el 76 en el que se hacen festivales como el primer festival de los pueblos ibéricos, con todas las banderas de todas las nacionalidades de las Españas estas que tenemos, que bueno, pues que choca mucho ahí con todos los recitales, los cantautores, que yo creo que es otra parte de esta de la transición, los cantautores, y bueno, pues ahí cantan todo el mundo, ¿no? Y que hay un momento, incluso alguien se sube al escenario en este fin de semana, ¿no? Y dice, bueno, pues algo está ocurriendo con los carlistas, que están asesinando a los fachas a carlistas. Entonces, lo uno con este otro, que es lo de Montejurra con los carlistas, y que era uno de los grupos que participaba del poder en el franquismo, el carlismo, pero que bueno, que el carlismo tiene su historia y tiene sus propios antagonismos. En ese momento, en el 76, pues estaba el Partido Carlista, que decía que era autogestionario, socialista, incluso plurinacional. O sea, era una cosa interesante de ver, pero claro, creían en otra línea sucesoria, no la de Juan Carlos, y bueno, pues hacían su tradicional desfile Vía Crucis al Montejurra. Yo me lo subí en Montejurra con dos carlistas, uno con su chapela y todo ahí contándomelo, y bueno, pues contaron esto porque hicieron aquí, pues bueno, el otro sector de carlistas que sí que eran fascistas, pues les ametrallaron a los socialistas, a los de izquierdas. Y bueno, todo eso tuvo su porqué y es un poco lo que vengo a contar en ese episodio. Lo de contar la semana trágica, esa que han llamado algunos historiógrafos en el 77, me pareció interesante porque, claro, son la muerte, la ejecución, también por fascistas de los abogados laboralistas, militantes de comisiones y el PC de la calle Atocha, y ocurren bastantes más cosas esos días. Hay suficientes episodios de represión por parte de fascistas y policías, ¿no? Y un poco también contar cómo era el espíritu contado, porque me lo han contado y he tratado un poco también de reflejarlo, de cómo se vivía una manifestación y cómo te jugabas literalmente el cuello en aquella época por salir a la calle a reivindicar cualquier cosa, ¿no? Y entonces, pues bueno, un poco contar cómo era el ambiente y sobre todo en ese momento, ¿no? Salen hasta los grapos secuestrando al teniente coronel Villascusa y tal, ¿no? Y como respuesta a sucesos y demás, ¿no? Esto que era un episodio que no lo iba a meter, pero un colega me convenció, digo, ¿cómo no vas a meterlo si esto es un TVO? Hay que meter al Papus. El Papus era una revista que sacaba más de 300.000 ejemplares en ese momento, y no solo, por supuesto, podéis entender que lo leyesen 300.000 personas, lo leía mucho más, claro, y eso es resonar con fuerza en aquella época, y además, claro, con un ácido y crítico y fulminante humor contra todo poder, no solo contra los fachas. Incluso sacaron una portada contra el rey, que en ese momento estaban construyéndole como demócrata, como rey demócrata. Eso era intolerable. Justo después de esa portada le metieron una bomba con explosivo T4 que solamente controlaba la policía y el ejército, y acusaron a 4 fachas que eran unos mindundis imposibles de que hubieran cometido el atentado. Pero bueno, eso es discutible, pero bueno, yo he conocido gente que ha conocido a esos chavales, y luego además, pues bueno, hay documentación como para documentar cómo pudo haber sido un montaje. Pero me llamó mucho la atención que cuando me puse a hacer esta historieta justo pasó lo del atentado de Sarliebo, y bueno, le di cierta importancia en ese momento, así por la cosa mágica que tiene uno de, mira, el Papus y Sarliebo. Hay un momento así que dicen también los historiógrafos que empieza a declinar un poquito estas ansias de cambiar también el mundo, de llegar a otras puertas, de estas grietas que se abren en la historia y aprovecharlas para adentrarse por lo menos en contextos más demócratas, como he dicho antes, pues se van desencantando. Y todos los historiógrafos dicen, bueno, pues viene la época del desencanto con la transición y demás, ¿no? Pero hay un movimiento interesante justo en esto, que se cruza y que también se legaliza, que es el movimiento anarquista, y me pareció interesante con sus siglas, con la CNT, con las FAIs y estas cosas, y las Juventudes Libertarias, pues empieza a protagonizar cosas como esta de las jornadas del Parque Güell en Salodiana, bueno, pues esto, una especie de festival creativo donde todo valía, en el que por primera vez salen los gays muy ultra reprimidos y encarcelados. En ese momento salen a la calle y se trasvisten y hacen sus performances y se suben al escenario. Hay un documental sobre Ocaña, que es uno de ellos, y muy interesante recrear esto de la Barcelona libertaria, en la que, bueno, pues fue una cosa muy popular, todo en torno también un poco al anarquismo, pero es una especie como de florecer en un momento que las cosas se vislumbraban como de horas bajas, ¿no? Hay otro episodio muy luminoso en la transición, que son las comunas, y poco conocido en realidad tampoco, o quizás olvidado. Está la revista esta antiautoritaria, Ajo Blanco, de la época,
que ha tenido luego sucesivas épocas, una de ellas moderna y actual, y que te vas a la serie, al apartado, a la sección de contactos del final, y está todo el mundo bulliendo con quiero participar de una comuna, pues nosotros tenemos una comuna, quién quiere participar que es en esta zona, ¿no? Y como la cosa bulle, ¿no? Incluso tienen sus debatillos, sus encuentros, sus jornadas, es todo muy diverso, hay comunas urbanas, comunas rurales, ¿no? Y creo que sobre todo lo que se respira cuando te cuentan y lees es que, bueno, pues la gente sale un poco de lo que sale, de la época esta, también del franquismo y de ciertos encorsetes, y claro, como que un poco que se explota, ¿no? Y se empieza el calor un poco también del underground y de la contracultura americana y el hipismo y todo esto un poco como a explotar no solo con la música, sino a experimentar drogas, experimentar otras formas de relación, también en lo productivo, quizás en los cuidados también, bueno, hay pequeños experimentos también en la sexualidad, ¿no? Como que, bueno, pues me parece interesante que en la convivencia y en las relaciones pues haya propuestas en un movimiento grande que fue de las comunas en esta época, ¿no? Y que había que contarlo. Luego, llegado a esto que os he dicho del movimiento libertario en general, pues el poder no se le despista el asunto de que puede ser los únicos que además el sindicato CNT, Comisiones UGT, ya dicen que bueno, que los pactos de la Moncloa hay que acatarlos, que bueno, que todo más o menos tiene que pasar por el aro, se están haciendo firme ya el capital, el sistema capitalista ya bueno, no tiene tantos flecos, podía haber contado antes algo más sobre esto, pero no lo he contado, pero bueno, básicamente hay una oposición fuerte detrás de estas siglas de CNT, que en ese momento pues llega a los 100 y pico mil, hay quien dice 200 y pico mil afiliados, casi 300.000, bueno, habría que verlo, era todo un poco difuso, pero bueno, tiene un movimiento grande, hay una huelga de gasolineras muy masiva, que además a la cabeza está la CNT y que paralizan todo Cataluña, y ahí no echa gasolina nada más que quien dicen los militantes que tienen que echar gasolina, y no solo eso, sino que hacen una manifestación ya siendo legales en contra de los pactos de la Moncloa, en fin, hay un momento que bueno, pues ahí el que maneja el jefe de las cloacas del Estado pues dice que lo que más le preocupa en ese momento es un movimiento anarquista, y organizan pues esto del caso Scala famoso, que bueno, pues es quemar la sala donde se retransmitían los espectáculos de Radio y Televisión Española en Barcelona, el solo Scala y tal, y bueno, pues se incendia, mueren 4 trabajadores, 3 estaban afiliados a la CNT, y acusan a los anarquistas de haber hecho el atentado, y bueno, pues un poco lo que hago es un poco la crónica de un montaje, porque además es un montaje muy burdo, hay ya todos los datos como para saber cómo lo hicieron, asesinaron a gente que podía haber dado todas las pistas para desvelar la verdad, incluso gente que, bueno, pues un guardia civil que era el del kiosco de enfrente, que vio cómo metían los maletines con el fósforo, todos estos rollos, había un fotógrafo también que le compraron las fotografías al pobre kiosquero y tal, que era un guardia civil que pues se dio de baja por lo que tuviese el hombre y tal, pues estaba en el kiosco, lo vio y quiso ir a declarar, no le dejaron nunca declarar, y al final ante notario intentó declarar y le pegaron un tiro en la nuca al hombre. Estas cosas pues están ahí, yo qué sé, pues lo del caso Scala, ¿no? Era importante bajar la popularidad del anarquismo, de la CNT y tal, es otro episodio interesante de conocer en la transición. Rueda en la rueda, pues hay que contar lo de las torturas, sin duda, o sea, las torturas siguen hasta hoy en día, con sus 6.000 y pico casos denunciados, pero desde luego en la transición se torturaba y fuerte. Os podéis imaginar, pues había que elegir algún caso de contarlo, ¿no? Y pues me pareció que estaba bien, por lo menos para mi gusto, contar el de Agustín Rueda, que le torturan hasta la muerte. Era un chaval así que los que le conocieron, pues era una persona bien amable, un tío que incluso pasaba más o menos de siglas, era un poco del entorno autónomo libertario, básicamente, pero bueno, pues era un tipo solidario y era majete y tal, y claro, pues una persona que ves que no se merece en ningún caso a nadie, pero desde luego le ves que le asesinen bajo tortura, pues ni mucho menos. Entonces un poco es contar esta crónica de Agustín para aprovecharlo de las torturas y transmitirlo en este cómic. Por supuesto las izquierdas en su gran crisol de siglas, ¿no? Pues hay muchísimas siglas más saliendo en el cómic y demás, sobre todo la izquierda transformadora o la extrema izquierda o bueno, esas izquierdas alternativas y tal que hay, que bueno, pues que se van escindiendo del PSOE, que a su vez se escinden también de sí mismas, y dentro de esas izquierdas anticapitalistas o como prefiráis, transformadas también, pues hay un sector también de las izquierdas que decide tomar el pulso de la lucha armada. Entonces pues hay que contarlo, ¿no? Están
las dos ETAs, la mili y la polimili en ese momento, están los GRAPO, FRAP, los comandos autónomos anticapitalistas, etcétera. Yo he decidido que, bueno, para contarlo, pues me contaron el primer atentado que hicieron los comandos autónomos anticapitalistas en una huelga del metal que estaba bloqueada en Guipúzcoa y cómo hicieron quemar como primera acción la patronal guipuzcoana, y bueno, pues me ha parecido interesante esto que me contaba esta persona que estuvo en este atentado, y bueno, un poco para contextualizar sobre esto. Sigo. Y luego otro episodio muy poco conocido de la transición, a mí se me antoja que es así, que es el que hay un puñado de la patronal, vamos a decirlo, que no le gusta los visos de, aunque sea parlamentarismo o algo de democracia, pues le preferían desde luego al antiguo régimen franquista, se sentían más cómodos y porque eran más fachas que el mear, supongo, y decían irse, y abandonan sus centros de trabajo, sus fábricas, y los trabajadores deciden tomar las riendas de estos centros de trabajo. Es muy interesante conocer estos episodios porque hay bastantes y se pueden leer, y bueno, pues he hecho una especie como de compendio de realidad ficcionada pues de uno de estos centros. Hay incluso un documental que se llama Numas Presenta, que es también muy interesante de ver, y bueno, pues que es el de la foto de abajo, y un poco para contar esto de la autogestión fabril. El campo, bueno, pues el campo, como yo aquí me callo porque está Dani al lado y ya no hay Dios que hable, pero vamos, o sea, hay una estadística más o menos que viene a decir que en los años 60, por el 64 por ahí, ¿no? Entre jornaleros y agricultores en este país había pues unas 2 millones y pico de personas, ¿no? Afiliadas o dadas de alta como tales, ¿no? En el 78 la cosa ha bajado tanto que apenas llega ni siquiera al millón, ¿no? O sea, ha bajado mucho, pero sobre todo lo que hay es una desertificación del rural grandísima. Y bueno, pues la gente pues en flujos migratorios abandona el campo para buscar la quimera en las ciudades de nuevos trabajos y engrosar las barriadas esas que les llega el barro hasta el cuello, y en la que, bueno, van a formar parte de la mano de obra barata de la gran industrialización que forma parte de la historia de Occidente y de Europa, y que es una fuerte industrialización en la que participa también, por supuesto, España en el régimen franquista, y necesita mano de obra para alimentarla. Y para eso, pues bueno, pues se trae a la gente del campo diciendo que su forma de entender la vida, su cosmovisión es una basura, y les convence suficiente como para que se vayan a la ciudad a vivir bajo 4 latas diciendo que ahí van a prosperar. Entonces, pues bueno, el último flujo inmigratorio importante en este sentido fue el año que nací yo, en el 72, y en el 78 nos encontramos que de todas maneras hay gente que resiste en el campo. Y bueno, pues para contarlo en el cómic, pues elegí un episodio famosete, que es el de la ocupación de la finca de Marinaleda. Y es el Gordillo ese. Y ese es el Gordillo es el de la derecha. Que antes de darle un ictus al hombre el año pasado, pues le visité ahí con unos amigos a presentar en Marinaleda este cómic, y le hizo mucha ilusión salir, y estuvo muy bien. Luego justo ahí, después de esos días, le di un jamacuco y no sé cómo estará, pero estaba fatal. Y bueno, pues la primera feria que hicieron así para celebrar la ocupación, pues tocó el Cabrero. Y el Cabrero, si queréis, le hacemos un pequeño homenaje, así paro, de unos minutos en los que canta el Cabrero, y yo no sé si ya hay soniquete, porque me lo estoy haciendo a pelo sin video ni nada. Pues es posible. Lo pongo, lo intento, Sí. a ver si sale el Cabrero. Sí. Venga, vale, vamos a Yo ver. creo que sí, pero igual vamos a ver. suena. ¿Qué le digo? ¿Que sí? Que no. ¿Que no? Vale. No, esto es el chicho. Esperar, que me he colado. Medio, cerrar, salir. Esto era el... Aquí, venga. Aquí lo ponemos ahora. Se oye poquito, pero bueno. Dejar fandango volar, que no es pájaro de jaula. Dejar fandango volar, porque es el mejor reclamo, llamando a la libertad. Esa que nunca encontramos.
Uy. Qué maravilla, eso sí que es un artista a los pies a la cabeza. No se ve, os imagináis ahí a los artistas actuales con las cabras y... En fin, bueno, es que mi admiración para el Cabrero y bueno, pues había que contar también en un cómic de la transición, por supuesto, las cárceles. Si os imagináis cómo era el exterior del mundo, el intramuros de este mundo y de este sistema mundo son siempre las cárceles, y las cárceles por aquella época pues suponían hacinamiento, asesinato, tortura, violación, vejación, una no vida en la que, bueno, pues sobre todo los presos sociales pues decidieron, bajo las siglas estas de la COPEL, que era una coordinadora asamblearia de presos, coordinados, pues organizar motines, y es muy famoso cómo se subían a las azoteas. Y lo cuentan, ¿no? Cuentan que era mejor estar en la azotea aunque te cascase el sol, pasases hambre y sed y te pudiesen matar luego. Era mejor eso a volver a la no vida de abajo, a la de estar intramuros otra vez, ¿no? Y bueno, pues siempre es emocionante. Yo, para contar esto, pues le pregunté a un preso que se dio un montón de años desde la transición y tal, prácticamente toda su vida, que me contase su historia, y me dijo que prefería contarse la de Dieguito el Malo. Pues Diego era uno de los fundadores de la COPEL, y la verdad es que es una historia interesante de conocer. Y bueno, pues la cuento desde niño hasta el 78. Y bueno, esto me lo contó mi padre, en verdad. Estoy hablando y tal, pues así como esto del desencanto ya iba cogiendo fuerza, claro, porque golpe a golpe, pues igual es verdad que la gente se iba desencantando un poco de las posibilidades abiertas, ¿no? Y ¿qué nos encontramos? Pues esta película de Bernardo Bertolucci, en la que pues es una fábula de lo que pudo haber sido y no fue, ¿no? Una historia del socialismo, también de las gentes campesinas, ¿no? De toda esa intención utópica y de la lucha antifascista, ¿no? Y es una película que parece ser que se vivió en el 78, se estrenó 2 años después que en el resto de Occidente. Pues la gente, por lo menos en la primera parte, hacía unas grandes colas que daban vueltas a manzanas y manzanas para entrar en el cine y por lo menos reilusionarse, vivir eso que ya parece que se iba viviendo cada vez menos, ¿no? La ilusión y la esperanza. Entonces me pareció interesante cuando me lo contó de retratarlo. ¿Cómo no? Y esto me lo han agradecido las de la Asociación de los Bebés Robados mucho, que haya un capítulo en este cómic. En este cómic de los bebés robados, que como sabéis va desde que los malos vencen y hasta el 52-53, 1953 y tal, pues se roban 30 y pico mil bebés. Pues aquello del Gen Rojo, Vallejo Nájera, ¿os acordáis del Gen Rojo? ¿No? Esto no hay que explicarlo mucho, pero bueno, se dedicaban a robar bebés, y eso está ahí en estadística. A partir de esa fecha, pues hasta el 2001 es la última denuncia de robados, y parece que hay un continuo. Y en ese continuo, quien ha denunciado que hay casi más de 200 y pico mil bebés, casi 300.000 bebés robados, pues también lo ha denunciado, y hay quien dice que hay cifras de menos, pero bueno, es interesante ver este episodio de esa humanidad, etcétera, etcétera, que son los bebés robados y que tienen su porqué. Y entonces pues había que contarlo también, esta historia de la transición. Este es otro episodio de represión, San Fermín. ¿Me ibas a decir algo, perdona? ¿No? San Fermín, pues ocurre, es un episodio, pues bueno, yo lo quería contar así un poco como divertido, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues eso, yo qué sé, la policía le dan orden a ir a entrar a lo salvaje, cuentas lo de Euskal Herria, ¿no? Es un área especial, se le reprime especialmente, le llaman Zona Especial Norte, desde las élites, porque bueno, pues hay estados de queda, por la noche la gente hasta cierta hora no puede salir luego ya a la calle, en fin, se vive. No es el resto del Estado, no es el desencanto que va la gente al cine a ver 900, hay otra cosa en Euskal Herria, ¿no? Y se vive otra atmósfera, y había que contarlo. Lo que ocurre en San Fermín es que, bueno, pues simplemente es un hecho en el que en la Plaza de Toros ahí desplegan una pancarta de Presoa Kalera Nestiasoa y entran a lo bestia todos los guardias a porrazos a quitarle la pancarta. Y la gente les corre a gorrazos
y ahí hay un tira y daca, un toma y daca, perdón, y al final terminan todos los policías corridos como si fuesen las vaquillas, detrás de toda la gente, mucha chavalada, riéndose y pasándoselo bomba a por la policía. Pero claro, la policía graba más un radioaficionado, sus retransmisiones de la emisora de la policía, y les dan órdenes de darse la vuelta, colocar su sitio y disparar a matar a quien haga falta, como en Vitoria, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues sí, paga el pato un chaval, el Germán, y un chaval de 23 años que estaba ahí, y le matan. Pero bueno, los Sanfermines luego, claro, eso después de matar a Germán se lió la de San Quintín. Y bueno, pues es un poco lo que había que contar ahí. No se puede contar la historia de la transición sin contar la organización detrás de la que más gente había, sus siglas, la gente dio y daba parte de su vida, la gente se casaba con esta organización, y no solo eso, o sea, la gente lo daba todo. Bajo las siglas del Partido Comunista de España estaba la mayor parte de la izquierda de este país, y no se entiende la transición sin ella. Entonces sabía que todas las decisiones del resto de las izquierdas son a partir de criticar que el PC era muy malo y que el PC era lo peor, y a partir de ahí se hacían las decisiones. Esto suena un poco a chiste, pero bueno, el PC estaba liderado, como sabéis, por Santiago Carrillo, y bueno, porque aquí os veo de edad y sabéis, y parece que tenéis otros sitios donde no lo saben tanto, pero bueno, este líder, pues bueno, pues tiene sus procesos, sus validades y además también un poco esa disciplina un poco de origen casi, vamos a decir, estalinista, en el que no se discute al máximo secretario general, ¿no? Y el secretario general llega un momento en el 79 en el que sale por Televisión Española, vamos a ir directos al grano, y detrás pues está la bandera rojigualda, que es la bandera fascista de toda la vida, renunciando a la bandera republicana, y también la bandera del Partido Comunista de España, y les dice a todo el mundo, y también a sus bases, por supuesto, que está también la bandera rojigualda, ahora es la parte, con la bandera roja, la bandera del partido. Hay mucha gente que se echa a llorar de rabia, y lo veo muy mal. Entonces, claro, pues hay que ver también el contexto y la situación, pero es verdad que era un partido que venía también, por supuesto, de la clandestinidad, se organizaba en células, en una forma de organización que dejaba bastante autonomía a la militancia, igual que otras organizaciones de la izquierda, y que, bueno, pues pasa a tener otra organización de tipo territorial, que pasa a ser una máquina electoral, porque pretendía ganar las elecciones, aunque le adelantase al final el PSOE, por supuesto, pero en ese momento sus anhelos eran lo de convertirse al menos en la primera fuerza de izquierdas, y si no, ganar y conquistar el gobierno electoralmente. Esos anhelos los tenía ahí, para eso tenía que asumir, entre otras cosas, entendían, al rey, al Juan Carlos, al rey fascista, tenía que asumir a la bandera y otras santísimas cosas. Y bueno, pues simplemente cuento la historia de un militante que viene de la otra parte, ¿no?, del PC y de otro proceso, y choca con ese momento, con el PC que se estaba constituyendo en ese momento. Y a ver, un momento, aquí. La ley del aborto, pues las mujeres son, bueno, desde el franquismo, desde presas, violadas, reprimidas, ninguneadas, invisibilizadas, con el pelo rapado, y no existen, pues en el 79, como he comentado antes, con los piquetes y demás, pero sobre todo ya empiezan a tener un cierto protagonismo reivindicando cosas básicas, porque claro, legalmente pasaban de la tutela del padre al marido, no podían abrirse la cuenta en el banco ni hacer absolutamente nada. Estaba penalizado ya no solo, por supuesto, el aborto, que la primera ley del aborto es en el 81 y hasta nuestros días, y en el 79 incluso estaba penalizado el adulterio y había presas y demás. Entonces, pues bueno, se puede un poco ver en esta historia un poco el reflejo de ello. Y ya un poco, por ir tocando casi final del cómic, pues está esto de los barrios. Os he comentado que he visto que, coincidiendo con mucha gente, que los movimientos más importantes estaban en el obrero y en el vecinal. Los vecinales, ¿qué ocurría en las barriadas? Pues que no había nada. No llegaba ni bus, ni nada que se le parece. La gente se hacía las casas y vivía sin electricidad, por supuesto, a veces, sin alcantarillado, sin escuelas, sin absolutamente ningún servicio de nada. Y bueno, pues se convirtió en un movimiento muy combativo, aglutinado en torno a las asociaciones de vecinos, que eran espacios para todo, para juntarse, para aprender, para solidarizarse. La gente partía además del pueblo y de ese espíritu un poco más comunal de la vida, y desde luego pues les salía casi solo. Y bueno, pues ahí construyeron sus barrios, reivindicaron sus barrios y todo tipo de derechos y servicios, y etcétera, etcétera, etcétera.
y tiene una historia interesante, porque también como el movimiento obrero pues tiene su subida y tiene también su bajada, y bueno, pues es difícil de contar. Uno de los factores, bueno, hay varios factores para el bajón de este movimiento, y uno de ellos, también cuento varios, pues uno de ellos es el caballo, y el caballo empieza a hacer aparición en esta época. El caballo, además, que había servido para utilizarlo como herramienta para debilitar movimientos sociales, esos movimientos sociales que nacían al calor de la lucha contra la guerra del Vietnam y que utilizaron mucho el caballo para debilitarlos, o el caballo estaba ahí y debilitaron a los movimientos sociales. Se puede ser más o menos conspiranoico o no ser nada, entonces pues bueno, puede ser capitalismo puro, está el caballo en la calle, la gente lo utiliza y al final efectivamente sirve para financiar una guerra sucia y llenar de dinero y chaburrondo y debilitar a la gente y que la gente tenga más espíritu de meterse un chute que de salir a la calle a reivindicar por su vida, ¿no? Entonces pues bueno, y eso ocurre y debilita mucho también, ¿no? Un poco contar eso. Y tocar otro movimiento luminoso, ya voy acabando, que es otro de los movimientos. Está el movimiento incipiente en la transición, que es el feminismo muy potente, y está el ecologista como otro movimiento incipiente y potente que están haciendo de aquí, ¿no? Y bueno, pues hay varios episodios muy luminosos. Uno de ellos, pues eso, luchar ahí contra la central nuclear de Aoiz, que es, bueno, está el plan Lemoiz, perdón, Lemoiz o Aoiz, ¿no? Lemoiz es otro punto. Lemoniz. Sí, pero ¿cómo se llama en euskera? Lemoniz, no me acuerdo. Bueno, vamos a poner Lemoiz y ya está, y ahí lo dejamos. Bueno, pues en Lemoiz se va a construir el plan energético nacional franquista, ¿no? Que pretendía un montón de centrales nucleares distribuidas por todo el territorio. Una de ellas famosa en las cercanías del Coto de Doñana, ¿no? Y otra pues era aquí, ¿no? Entre las luchas de oposición a estas centrales nucleares se dio el caso de que, bueno, pues la mayor manifestación en número que hubo en la época de la transición fue contra esta central nuclear, ¿no? En Bilbao, y fue muy numerosa y masiva. Había un calor de oposición muy potente de toda la sociedad civil y además un movimiento ecologista civil y muy interesante y muy potente, que se sumó también al movimiento abertzale de izquierdas, al patriótico de izquierdas vasco, claro, que tiene su propia singularidad el territorio. Y entonces, pues bueno, no sé si hubo sinergia voluntaria, pero sí al menos involuntaria, y tampoco es que se llevasen muy bien los dos movimientos hasta nuestros días, pero bueno, en esa, digamos, sinergia involuntaria consiguieron paralizar esta central nuclear, y es muy interesante de contar. También decir que, bueno, igual que aquí fue la mayor manifestación de tal, el mayor meeting después del de Felipe González en la transición, que fue al que acudieron 50 y pico mil personas, el mayor meeting de la transición, el número fue de casi 300.000 en Montjuïc, en Barcelona, y fue el de la CNT. También hay que decirlo, ¿no? Por dar datos. Y bueno, pues con esto que sale ahí Fraga en Palomares, que cuenta un poco lo de que si la foto fuese verdad y además estuviese ahí bañándose, pues saldría como el Bart Simpson de Amarillo Perdido y sale en blanco y negro ahí el tipo. Pues bueno, hay bastantes muertos sobre la mesa también con el tema de las acciones de ETA, por un lado, por otro, y bueno, pues bueno, un poco lo vengo a contar. Y luego esto es de lo más bonito de este cómic, o sea, realmente es de lo que más me gusta a mí, al menos, que es lo que os he dicho al principio, que no sale el rey ahí con sus ojeras perpetuas y su nariz de Pinocho en el cómic, sino que sale también dos personas, que es Rosa y Chicho Sánchez Ferlosio, que van cantando con unas letras que no solo tienen, las coges a día de hoy, tienen plena vigencia, actualidad y maravillan con su crítica igualmente antes que ahora, y me parece, vamos, una persona que yo creo que fue íntegra y coherente hasta su final. Y merece la pena recordarle además en este vídeo que voy a poner, y le vamos a dar un toquecito ahí a Chicho. Vamos a por él. Nos hemos quedado bloqueados. Algo ha pasado. Ahí. No, está bien. La lengua suelta de la niñez me queda, la lengua suelta, y me explico al momento cuando me dejan y cuando no, me lo aprendo y lo canto de viva voz. Dicen que son mis coplas del 19,
Porque digo que es blanca, la blanca nieve, yo no me enfado, que mi siglo parece que no ha empezado. De forma golfa, reconozco que canto de forma golfa, pero yo a los tiranos los pongo en solfa. Fuera el abuso, fuera los abusones, y quién los puso. Dicen que son mis coplas del 18, porque yo a lo podrido lo llamo pocho. Ay, pero grullo, si tuvieran las cortes, consejo tuyo. Que ya me ampara, la Constitución dice que ya me ampara, y que acaten las leyes de forma clara. No prometo que luego se descuelgan con un decreto. Dicen que son mis coplas del 17, porque ataco a los miembros del gabinete. Son tan modernos que provocan la envidia de otros gobiernos. No les importa, aunque a muchos la guerra no les importa. Se ponen como fieras cuando una aborta. Van por las crías para hacerlas soldados y policías. Dicen que son mis coplas del 16, porque digo los fechos que vos facéis, vuesos entuertos, por doquiera nos facen presos e muertos. Perder la cara, cuando el macho no quiere perder la cara, no se asoma el abismo que nos separa. Y esa locura es un fallo muy grande para la cultura. Grande. Bueno, pues aquí y hasta aquí más o menos os he destripado un poquejo el tebeo del Atao, y bueno, tengo un videoclip también para destriparlo todavía más, pero no sé si lo podemos cerrar aquí o dedicarle 5 minutos más, pero vamos, que está bien, ¿no? Ahora tengo un cómo se hizo y no sé qué, pero que no es necesario, lo dejamos aquí, ¿vale? Entonces, perfecto, maravilloso. Y bueno, no sé qué os ha parecido así para presentar un cómic sobre la transición, que igual algunas habéis vivido y otras no tanto como yo. Pero bueno, más o menos así como para darle ahí una idea general, que aquí igual, pues bueno, pues lo tenéis más claro incluso que yo, no sé. Lo veis fatal esto, ¿no? Como lo he contado. No, yo creo que yo no te veía que estuvieses muy de acuerdo. No era no estar de acuerdo, era que hay muchas cosas de las que has contado que son absolutamente ciertas y que ocurrieron y que las vivimos, pero que se te han olvidado. Por supuesto. O sea, que se te han, es decir, si te pones a pensar, no, o te pones a leer, no, pero se te han olvidado. Entonces, a mí me parece muy bien que lo des en una píldora. Tenga usted una píldora, y además no es de las que amarga, es de las que sabe bien, porque se lee con facilidad, etcétera. Está muy bien, yo creo que está muy bien el que se haya hecho esto, está muy bien. Bueno. Como todo cómic y como toda novela, pues tiene que tener sus partes más o menos noveladas, como es lógico, pero que cabe duda de que los hechos están y se pueden comprobar. Así que nada, enhorabuena. Bueno, pues nada, muchas gracias. No esperaba que me dijeses eso. Pensaba decir, ¿pero qué has hecho, tío? Esto es una mierda. No, yo creo que no. Lo que pasa es que hay cosas que tú las recuerdas, ¿no? ¿Cómo no vamos a recordar, por ejemplo, lo de Victoria? Claro. Cuando aquí nos apalearon los fachas, cuando vino Fraga y le montamos un Cristo ahí en el Sirenas, claro. Y vinieron el que luego fue marido o cuñado de la Clemente, a darnos jadenazos. O sea, te tienes que acordar, ¿eh? O lo de la plaza de toros de Pamplona. Aquí nos estuvieron corriendo los grises al coche que llevábamos con una pancarta,
hasta que le pisamos la bota al capitán y se cabreó mucho y eso. Pero bueno, quiero decir que lo recuerdan, ¿no? Pero está muy bien. O sea, tenerlo comprimido y tenerlo con lo agradable que puede resultarle ese cómic, a mí me parece una buena cuestión. Sobre todo porque es curioso, ¿no? Se tiene que hablar, se ha hablado, pero se tiene que hablar mucho más de la transición, cómo se dio, por qué se dio. ¿Realmente no se pudo hacer otra cosa? Bueno, pues no lo sabemos. Si no se hizo, no se hizo, pero vete a saber. O sea, en el momento de la transición, aquí no se movió ni Dios. Y todos sabíamos quién podía mover a la gente y no la movió. Es decir, ¿era lo que se podía hacer? No lo sé. Yo creo que se podía haber hecho más. Pero, claro, no lo vamos a decir, o bueno, por lo menos, si lo digo yo, al menos yo tendré parte de culpa de ello, porque en esa época yo ya tenía edad para darme cuenta de por dónde iban los tiros. Y nunca mejor dicho lo de los tiros. Pues nunca, cualquier tipo de objeto, digamos, cultural, pues siempre viene bien, ¿no? Para cuestionar la realidad y, bueno, pues al fin y al cabo es otro artefacto más que viene a ellos. Lástima que estas cosas no sean libro de texto en las escuelas. Bueno, Alcal pretendía algo así, pero Alcal suele tener bastante mala suerte con eso de meter libros de texto. Y digo, esto lo vamos a convertir en textual para no sé qué. Creo que digo, Tomás, que es el editor, digo, lo veo difícil. Hay una cuestión, estaba ahí emocionado, digo, yo no sé. Hay una cuestión anterior a la transición, que fue la guerra civil, el golpe de Estado del 36 y demás, que tampoco se ha estudiado en las escuelas. Y sobre todo, no se ha creado ideología antifascista en las escuelas, así como en otros sitios donde ganaron los otros. Claro, aquí lo que pasa es que ganaron los que no tenían que haber ganado, pero realmente hoy todavía estamos bajo la influencia de la concepción de esta nación, entre comillas, como se concebía en el franquismo, y de los valores que se concebían en el franquismo. Y eso se ha trabajado, no digo que no se haya trabajado, en algunos sitios sí, pero se ha trabajado muy poco. O sea, en este país estamos todavía a falta de educación, ya no voy a decir revolucionaria, sencilla y llanamente democrática. Es decir, no, sí, es como que se cambió el formato político, ¿no?, del país en la transición, pero la ideología, el continuo cultural que hubo con el franquismo permaneció absolutamente del franquismo culturalmente, o sea, institucional. Yo quería hacerte una crítica, como todos son alabanzas. Dale, bien. Yo he echado en falta algo que si alguna vez tienes ocasión no estaría mal que lo metieras aquí o en otro sitio, quizás. Es una sugerencia, una idea. Y es que no he visto la iglesia en ningún sitio. No he visto la iglesia en la transición y la iglesia en la post-transición, ni la iglesia la ley. Pues porque soy creyente, mira, tío, que esto es una señal. Milagro. Pensamiento mágico. Entonces no estaría mal que apareciera la mano negra. Los bebés robados, al menos si sale un poco. Hombre, sí, saldrá algo, me imagino. Claro, porque los bebés robados al final algo. Pero en los bebés robados supongo que saldrá mezclado con todo el movimiento político y los ciertos sectores sociales que aprovecharon, igual que luego lo han hecho en otros países después, para llevarse a esos niños de los rojos y reconvertirlos, y además hacer un acto de caridad al mismo tiempo, lo cual era muy bonito. Ahí sí puede aparecer la iglesia, lógicamente, pero yo creo que la iglesia tenía mucha más influencia y mucho más poder, y lo sigue teniendo. De hecho, nunca aparece, casi nunca aparece. Cuando se estudia la época de la República y la Guerra Civil, se habla de la iglesia, pero no se analiza la labor de la iglesia. Entonces, sí, algo como se hacen pequeñas menciones, ¿no? Es decir, bajo, no sé, la Cruz de los Caídos, pues 33.000 cadáveres, ¿no? Y ahí amontonados de todos los excombatientes de uno y de otro lado, ¿no? Con el líder ahí, su tumba y tal, ¿no? Pues bueno, esas cosas como que llaman la atención. Que sea una gran cruz, pero ¿no? Y luego sacan las élites de la iglesia aplaudiendo al nuevo rey, ¿no? Como que sí que es verdad que está ahí. Pero la iglesia marca mucho. Es verdad más que tiene que tener su propio. La iglesia marca toda la educación de este país. Se ha apoderado de ella y no la suelta. Cierto. Y no estaría mal, pues eso.
si en alguna ocasión tienes ocasión y te apetece decir, voy a dedicar un poquito a la historia de la Iglesia y la historia de la educación de este país y cómo se manejó. Yo creo que la culpa es porque me han criado como ateo desde el principio y no estoy ni bautizado, entonces mal asunto. Mal asunto. Sí, suele ocurrir que los ateos lo ven menos.